Son las 6:53. Han venido circulando en redes sociales algunos videos en los que el exsecretario de Planeación de Yopal, Rubiel Vargas Pinto, pues denuncia que en los últimos 8 años, tanto Alirio Barrera como Salomón Zanabria han tenido presupuestos de más de 8 billones de pesos. Y él hace unas cuentas ahí, pues cuestionando esas inversiones que han hecho los gobernadores del Centro Democrático. Precisamente está don Fabián Gutiérrez, quien es miembro de la campaña de Maricela Duarte Rodríguez, es uno de los voceros políticos para pues hacer algunas precisiones frente a estas afirmaciones que pues son bien preocupantes, ¿no? 8 billones de pesos en qué se han invertido. Señor Gutiérrez, muy buenos días. Jefe de debates, sí señor. Miguel Ángel, buenos días. Permítame también saludar con inmenso afecto a toda la comunidad casanareña. En efecto, es preocupante, por no decir triste y vergonzoso, las declaraciones mentirosas, fuera de contexto, que hace el señor Rubiel Vargas. Yo quiero antes, Miguel Ángel querido, hacer una aclaración, y es que las referencias que yo haga hoy no tienen ninguna connotación personal. Son una connotación técnica y una connotación política, ¿de acuerdo? Sí, señor. Lo primero que hay que decir es que Rubiel Vargas carece de cualquier legitimidad moral, ética, profesional y técnica para hacer manifestaciones sobre el tema de las Maricelas y sobre el tema de ¿Y por vivienda. qué? Porque es un profesional íntegro, fue secretario de Planeación de Yopal, ha estado en unidades técnicas legislativas en el Congreso. Justamente por eso, hoy, por mandato de autoridad competente, Torres del Silencio debe ser demolida por fallas estructurales, y quien otorgó en su momento la licencia de construcción para Torres del Silencio fue usted, Rubiel Vargas. Ah, no sabía eso. Claro que sí. Él era el secretario de Planeación. Él era el director de la oficina de planeación, fue el que firmó la licencia y es el encargado de hacer esa planeación. Hoy, Rubiel, eso tiene una connotación penal. Qué tristeza, qué vergüenza. ¿Qué se le puede decir a esos beneficiarios de Torres del Silencio? Ahí hay un directo responsable. De tal manera que no le queda bien a Rubiel venir a hablar de vivienda cuando él tiene en este momento que asumir una responsabilidad penal por esa circunstancia, querido Miguel Ángel. Okay. Asimismo, yo quiero manifestar que lo que él manifiesta allí es mentiroso. Recuerde usted, Miguel Ángel, que la ley de vivienda cambió gracias al entonces ministro de Vivienda, Germán Vargas Lleras, jefe político de Cambio Radical, jefe político de Marco Tulio Ruiz. La ley de vivienda ahora, o después de ese gobierno, y que le tocó empezar a Alirio Barrera y después a Salomón, no permite que la inversión se haga de la misma manera como lo hacían los otros gobernantes. Si hoy el gobernador de Casanare quisiera invertir un rubro en vivienda como él quisiera, lo meten a la cárcel. Pero es que esa es la diferencia entre los dos candidatos. De este lado nosotros somos respetuosos de la institucionalidad. Hoy, la ley de vivienda, ¿qué dice? La nación tiene que concurrir con un 35% o 30%. El departamento con un 35%, pero también obliga al beneficiario a hacer un ahorro programado del 5%. Y el porcentaje restante tiene que ir a aprobación vía crédito. Eso es lo que no cuenta Rubiel. Y resulta que al que le tocó bailar con la más fea fue al gobernador Alirio, porque ahí fue donde se modificó la ley y duró un largo tiempo mientras lograron los beneficiarios reunir los requisitos y hacer cierre financiero. Y no es cierto que lleven 8 años. En el 2019, terminando el mandato de Alirio Barrera, fue cuando se firmó. Las Maricelas. Fue cuando se firmó y se empezó a ejecutar en el 2020 con Salomón, previo a la pandemia. Y usted sabe lo que significó que el incremento de costos Maricelas, en los materiales, en las varillas, etcétera. Costos que, entre otras cosas, incrementaron gracias a los paros también que hicieron los vándalos de la primera línea, esa primera línea en donde usted, César Zorro, hizo parte. Recuerden ustedes que no solamente la cubeta de huevos subió de 13.000 a 15.000 de un solo tacazo, sino también los materiales de construcción. Ahí hay la evidencia en donde César Zorro está con Inti Asprilla, hijo de exguerrillero, está con María José Pizarro, hija de exguerrillero, está con su gran amigo León Freddy Muñoz, representante condenado por narcotráfico, mostrando las granadas que se usaban allí en la primera línea, y gracias a eso
a esos paros, a esos desmanes, hoy o en ese momento los precios cambiaron. De tal manera que aún así, con todas las dificultades, querido Miguel Ángel, hoy hay un 70% de ejecución. Y hay una diferencia muy grande. Rubiel hace una comparación en esos videos entre la decisión, que él dice que fue un gran proyecto, un proyecto modelo, y las Maricelas. Y pues deja muy mal parado la ejecución del proyecto de las Maricelas. En efecto, yo no creo que la decisión sea un mal proyecto. En efecto lo es, pero tiene grandes diferencias con el de las Maricelas. El primero, es un proyecto que es entregado en obra gris, por no decir que en obra negra. Hoy las Maricelas se entregan en obra blanca. A la persona que le entregan las Maricelas al otro día puede sencillamente trastearse sin ningún problema. Nosotros entregamos desde las Maricelas 9 pisos con ascensor. Las personas dicen, bueno, pero es que la norma dice que después de 5 pisos tiene que llevar ascensor. ¿Por qué no hicieron la decisión con 9 pisos? Yo le hago una pregunta: ¿cuánta gente en condición de discapacidad, cuántos adultos mayores hoy no pueden ir al 5º piso de la decisión sencillamente porque no está habilitado para eso? Las Maricelas reúne las condiciones de seguridad, reúne estas condiciones que permiten a todas las diferentes poblaciones acceder a los bienes y servicios. Hay otra diferencia grande que yo quiero referir hoy acá, y es cuando usted va a la decisión, a pesar, insisto, de que no es un proyecto malo, usted no encuentra zonas verdes. En la decisión, en las Maricelas está proyectado para tener espacios grandes de zonas verdes, parqueaderos, incluso hay una torre que va a ser de parqueaderos. Nosotros somos conscientes que se presentaron muchas inconsistencias, pero el pueblo tiene que saber que la ley fue diferente a la que utilizó Marco Tulio, de tal manera que no es cierto lo que Rubiel Vargas dice, pero sobre todo no se les olvide, no tiene autoridad moral, no tiene autoridad ética, no es competente para hacer estas declaraciones cuando él fue el que firmó la licencia de Torres del Silencio hoy, mediante autoridad competente ordenada a demoler. Recuerde, Rubiel, eso tiene una connotación penal. Ahí hay una responsabilidad. Hay un estudio enorme, que hermano. sugiere que hay que demolerlo, ¿no? Pero no hay una, digamos, voz final de que hay que demoler las torres. Incluso los propietarios están pidiendo que se haga otro estudio. Mire, yo quiero ser franco. Con la vivienda de la gente no se juega. Y la proyección de una vivienda empieza desde su planeación, quien otorga la licencia. Y es que en la licencia no solamente están validando el uso del suelo, aquí también están viendo el diseño estructural. Y la pregunta es, ¿esos profesionales son los que van a estar a cargo o los que están a cargo de la proyección de vivienda de César Zorro? Eso es grave, eso deja mucho que desear. Ahora yo le digo una cosa, Rubiel Vargas quiso aspirar a la alcaldía de Yopal por el Centro Democrático hace 4 años y ahí no le importaba esto y le jalaba a Bruce Alirio Barrera, pero hoy ya no le importa eso. Entonces es tendencioso, es amarillista, es demagogo, pero además es mentiroso. Miremos las cifras que él da, querido Miguel Ángel. Lo de la inversión de los últimos 8 sobre años. 8 billones de pesos que él manifiesta y que no saben dónde están. Bien. Es mentira, Rubiel. Primero, no son 8 billones, son 8.7 billones. Pero no es cierto que esos 8.7 billones se hayan invertido, sean para inversión. Son 8.7 billones de presupuesto, de los cuales solamente 2.4 billones corresponden a libre inversión, producto del Sistema General de Regalías. 6.3 billones de pesos son giros de la nación que tienen destinación forzada o destinación específica. Por ejemplo, de esos 6.3 billones de pesos tenemos 1.4 billones de pesos que se le giran a Capresoca. Tenemos 1.4 billones de pesos que en los 8 años se le giraron a la planta docente. Tenemos, por dar un ejemplo, de las 27 desagregaciones que hay, 343 mil millones que corresponden a la planta de personal de la gobernación, 104 mil millones que corresponden al fondo de pensiones de la gobernación. Allí están los 161 mil millones que pagó Alirio Barrera de la deuda que le dejó Marco Tulio Ruiz y que fue, enhorabuena, pagada en ese momento para evitar pagar intereses. También están los 32 mil millones de pesos que cuesta sostener a la Asamblea Departamental, los 22 mil millones de pesos que cuesta la Contraloría y entre otros. Eso da casi el 75-80% de esos 6.3 billones de pesos. Solo queda 1.2 billones de pesos que si se lo suma a los 2.4 billones de pesos, el gobernador Alirio y el gobernador Salomón manejaron en 8 años
solamente 3.6 billones de pesos para inversión, cada uno 1.8 billones de pesos. Pero aquí la gran pregunta no es esa. Aquí lo que hay que preguntarle a Rubiel y a Marco Tulio y a César Zorro es lo siguiente. ¿Usted sabe cuánta plata manejó en los 4 años de Nelson Mariño y Marco Tulio? No, señor, ¿cuánta? 7 billones de pesos, de los cuales 2.2 fueron de destinación específica, pero tuvo 4.8 billones para libre inversión. O sea, Marco Tulio manejó casi 3 veces lo que manejó Alirio y lo que manejó Salomón. Y la pregunta es, Marco Tulio, ¿en dónde está la plata? ¿Dónde están esos 4.8 billones de pesos? Casi 5 billones de pesos. Con eso, la decisión simplemente es una obra pequeña con lo que él pudo hacer con esa plata. Recuerde, querida comunidad de Casanare, por los malos manejos de esos gobiernos fue que nos quitaron las regalías. Y lo que hay que decir aquí es que hoy la campaña está circunscrita en 2 fuerzas políticas. Está esa fuerza política que representa a César Zorro. ¿Y quiénes están con César Zorro? Marco Tulio, está Efren Hernández, está Oscar Wilches, está el Negro Pérez, están todos esos que otrora manejaron el departamento y que por corrupción nos quitaron las regalías. 2 de ellos condenados por parapolítica. Y ellos sin ningún tipo de rubor, sin ruborizarse, sin ningún descaro ni pena, hoy quieren volver al poder diciendo mentiras como las que está diciendo Rubiel. Por eso nosotros decimos, ¿dónde está la plata, Marco Tulio? Cuéntele al pueblo casanareño dónde invirtió en 4 años casi 5 billones de pesos. ¿Acaso una cortina de humo distractora es la decisión? Sería muy interesante hacer esa auditoría, investigar. El gobernador de los gobernadores que más ha manejado ha sido Marco Tulio, y de los gobernadores que menos plata ha manejado ha sido Alirio y ha sido Salomón, y aún así, en los últimos 8 años, los gobiernos del Centro Democrático en Casanare son los que han dejado las grandes obras. Nosotros hoy en Casanare tenemos desarrollo. ¿Qué grandes obras, Fabián? Mire, hoy hay 22 universidades en el departamento. Eso se lo aseguro. César Zorro viene diciendo acá que Casanare, perdónenme la expresión, es un moridero. Resulta que las grandes obras no solamente se ponen en presupuesto estatal. Nosotros generamos la seguridad para que existan grandes inversionistas, querido Miguel Ángel. Pues recuerde usted que Alirio dio la plata para tener hoy la sede más moderna en el país de la SIGIN. Cotelco hoy nos da cifras a nosotros de que somos el segundo, por no decir el tercero o segundo, destino turístico junto con Cartagena. Eso dice mucho. Tenemos unas cadenas hoteleras extraordinarias. Por donde quiera que usted vaya, hay desarrollo. Nosotros tenemos dos refinerías, una de gasolina y una de petróleo. Nosotros tenemos aquí 2 termoeléctricas. Tenemos también plantas secadoras de aceite. Nosotros tenemos desarrollo, así de que no venga César Zorro a decir que en el departamento de Casanare no hay desarrollo. La UPTC en tema de educación la trajo Alirio Barrera. El tema de la Unitrópico, yo le quiero decir algo frente al tema de la Unitrópico. Aquí solo hay una persona que se le puede dar el mérito de todo el tema de la Unitrópico, a pesar de que empezó desde Jorge Prieto y que hubo un grupo selecto acompañándolo, fue Ferley Alexis Borges, el único que no desfalleció en ese proceso. Pero yo le digo algo a la gente que quizás no sepa. Cuando la ley se aprobó para que fuera universidad pública, es simplemente un pedazo de papel. Cuando el Congreso aprobó la universidad pública, allí no había ningún tipo de presupuesto. Allí simplemente dieron la orden de que sea universidad pública. Pero fue el gobierno del presidente Duque quien sancionó esa ley presidencial. Recuerden ustedes, el presidente Santos objetó esa ley. ¿Y usted sabe quién pagó los abogados de su bolsillo para defendernos? Al entonces magistrado José Gregorio Hernández. Fue Alirio Barrera de su bolsillo. Cuando fueron a pedir la plata al Ministerio de Educación Nacional, que nos iban a dar solo 6.000 millones, ¿usted sabe quién se paró en la raya argumentando que era una vergüenza contra el departamento solo 7.000 millones, 6.000 millones? Fue Alirio Barrera. Gracias a la cercanía que él tenía con el gobierno nacional y su gestión, logramos traer 16.000 millones. Eso hoy es una realidad. Hoy hay una universidad pública que, por supuesto, en algunos casos es matrícula cero, en otros no, porque universidad pública no necesariamente es gratuita, hay declaración de renta, y si un rico va a estudiar a la universidad pública, pues no es justo, bajo ninguna consideración, que no pague.
es igual que la Universidad Nacional y es igual que las diferentes universidades públicas en el país. Nosotros hoy en Casanare podemos decir, por ejemplo, que en educación las 2 sedes del SENA que se hicieron y la tercera que se está construyendo en Yopal son desarrollo en términos educativos. Hay 7 hospitales viabilizados en todo el departamento, con solo 1.8 billones de pesos. Pero lo más importante, hay gobernabilidad. Hasta antes de Alirio Barrera y Salomón Sanabria, teníamos gobernadores cada año destituidos por corrupción. Y eso es profundamente grave, querido Miguel Ángel. Bien, están las consideraciones del jefe de debate de la campaña de Maricela Duarte Rodríguez a la gobernación de Casanare. O sea, usted dice que sí se invirtieron bien los recursos, que no fueron 8 billones, sino 3 billones lo que realmente invirtieron. Dice usted igualmente que mientras el gobernador Salomón y el gobernador Alirio invirtieron esa cantidad, Marco Tulio tuvo la posibilidad de invertir casi 5 billones durante su periodo de la gobernación. Así es, querido Miguel Ángel. Y eso es lo que la gente hoy tiene que saberlo. Alirio manejó 1.8 billones, Salomón manejó 1.8 billones, Marco Tulio manejó casi 5 billones de pesos en los 4 años de mandato de Nelson y Marco Tulio. ¿En dónde está la plata, Marco Tulio? El desarrollo en el departamento de Casanare se ve, sin lugar a dudas, hace 8 años. Pero Marco Tulio no es candidato a la gobernación, ¿no? Pero es que el video de Rubiel está haciendo esas comparaciones. Entonces, a mí me asiste la responsabilidad de defender el ataque que nos están dando. Y la pregunta mía es, listo, no es candidato a la gobernación, pero si de esa misma manera se van a despilfarrar la plata, como lo hicieron ellos hoy por interpuesta persona por César Zorro, la pregunta es, ¿acaso quieren llegar a la gobernación para pagar deudas de campaña? ¿Cuál es el criterio? Es que por ellos fueron que nos quitaron las regalías a nosotros. Por ejemplo, el tema de regalías. Hoy César Zorro se ufana en decir que él fue el que devolvió las regalías al departamento. Eso no es cierto. Eso es un proyecto de ley propuesto por el Centro Democrático, propuesto por el gobierno del presidente Duque, aprobado en donde se le devolvió las regalías a todas las regiones productoras, no es solamente a Casanare. Es bastante pretencioso, querido Miguel Ángel, y mentiroso decir que alguien hizo que las regalías se devolvieran a Casanare, porque eso no es cierto. Regresó a las zonas productoras con un debate legislativo bien interesante que se hizo, liderado por el presidente Duque del Centro Democrático en su momento. Bien, Fabián, ¿y cómo va la campaña? ¿Cómo ha ido comportándose el tema? Sé que ustedes hacen sondeos de opinión muy a menudo. ¿Cómo han ido comportándose los números, las estadísticas en la aceptabilidad de la candidata Maricela Duarte? Ya que pues, en las primeras encuestas que se han conocido, el candidato César Ortiz pues, llevaba una ventaja. Nosotros estamos muy contentos, querido Miguel Ángel, porque la tendencia de la gobernadora Maricela Duarte es en crecimiento. Las curvas son impresionantes y cada día los puntos que le permiten favorecerse porcentualmente hablando en esa curva de crecimiento son grandes. Nosotros en esas encuestas hemos encontrado que César Zorro, luego de la alianza de Marco Tulio, que subió, tocó techo y empezó a decrecer. Está cayendo. Tocó techo y está cayendo. No es una caída abrupta, pero cada vez más es más acelerada, mientras que la aceleración del crecimiento de la señora Maricela es constante. Hoy le estamos pisando los talones y respirando en la nuca a César Zorro. Y le aseguro que haciéndole una correlación con una carrera de ciclismo, César cometió un error y es que estaba escapado del lote desde la salida de la carrera. Nosotros vamos en el lote ¿En el pelotón? Del pelotón. Nosotros vamos en el pelotón como gregarios protegiendo a la candidata. La candidata tiene el oxígeno, la estructura suficiente y estamos a punto de cazarlo. Estamos a punto de cazarlo y cuando el pelotón caza al ciclista, va para atrás. Absorbe. Eso se absorbe y cuando lleguemos a la pata del cerro, a la pata de la montaña, vamos a ver quién tiene más piernas. Al premio montaña. Al premio montaña vamos a ver quién tiene más fuerza. Y le premio aseguro, de cuarta categoría. Esto de primera categoría. No tengo ni idea cuál premio sea, pero le aseguro que es el más grande que puede tener la montaña. ¿Sabe por qué? Porque en estas elecciones nos la jugamos el todo por el todo. Querido elector, eligiendo a Gustavo Petro cometieron un error. Muchos con buena intención y todos querían un cambio. Y des en cuenta cómo estamos hoy pagando el combustible a 15,000 pesos y lo vamos a terminar pagando a 20,000 antes de terminar el año. Hoy
El candidato del Partido Verde se ufana también haciendo campaña diciendo que quiere promover un cambio. Por eso yo siempre le digo a la gente que me parece justo que el elector sepa cuál es la ideología política de cada candidato. ¿Sabe qué dice? Y ya los leo, ya me imagino que están escribiendo, porque eso sí tiempo tienen los petristas y los zorristas para escribir. Y ya me los imagino diciendo que estoy hablando mal de César Zorro. No estoy hablando mal de César Zorro, esto no es una diatriba en contra de César Zorro. Pero sí es importante que la gente sepa cuál es su línea política. César Zorro pertenece al Partido Verde. El Partido Verde es partido de gobierno del presidente Petro. El Partido Verde hace poco en el Congreso de la República quería legalizar la marihuana. Nosotros, el Centro Democrático, somos partido de oposición del presidente Petro. Nosotros nos opusimos a la legalización de la marihuana. El Partido Verde es pro aborto. Nosotros defendemos la vida. Yo no estoy diciendo que lo que hagan y la ideología del otro partido sea mala, pero esa es la ideología y usted, querido elector, tiene el derecho a saber en qué ideología se circunscribe su candidato. ¿O acaso no hubiese sido valioso saber qué iba a hacer Petro antes de elegirse? Muchos de ustedes están arrepentidos. No cometamos el mismo error. ¿Pero por qué relaciona usted a César Ortiz Zorro con Petro, Fabián? En la foto, no sé si ustedes tengan los videos de mi última intervención acá, cuando César se posesiona de congresista, la primera persona con la que habla, obedeciéndole y dándole un reporte detallado, es al entonces senador Gustavo Petro, allí en el Congreso, ahí está la evidencia. Pero además hizo parte de la primera línea. Y en la primera línea, ¿quiénes están? María José Pizarro, Inti Asprilla, León Freddy Muñoz, condenado por narcotráfico, capturado por narcotráfico, que eran los grandes amigos de César Zorro, todos del séquito de Gustavo Petro. Hay quienes dicen, no, es que el candidato de Gustavo Petro es Joel Olmos. Pues déjeme decirle que para ser petrista y ser un alfil del petrismo no necesariamente tiene que ser del partido Pacto Histórico. La próxima candidata a la presidencia de la República de Gustavo Petro es o Claudia López o Quintero de Medellín. Y Claudia López es la jefe política de César Zorro. Vimos cómo ayer salió un artículo de prensa de la revista Semana en donde en una investigación, Miguel Ángel, que nació en Yopal, encontraron que presuntamente existen coimas de 6.000 millones de pesos para la alcaldesa Claudia López, su esposa y el Partido Verde. Y allí se nombra un tal Rodolfo. ¿Quién será? No lo sabemos. Pero lo que sí quiero decirle es que ¿acaso allí existe dinero también donde se puede estar financiando? ¿O José Rodolfo? Solo dice Rodolfo el informe. La pregunta es, ¿será el mismo? Y leí ayer a Claudio López controvirtiendo este reportaje de Semana, diciendo que eso había sido en una reunión de borrachos tomando whisky en Yopal. Pues no sé si en esa reunión también estuvo César borracho tomando whisky, pero la pregunta que nosotros nos hacemos, muy querido Miguel Ángel, es, ¿de esa plata podría haber algo para Casanare? ¿Quién está financiando la campaña de César Zorro? Es su jefe política, Claudia López, recordémoslo nosotros. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿hoy quieren volver al poder aquellos que han venido usufructuando el departamento con comportamientos políticos y administrativos dudosos? Y ahora sale este escándalo de Claudia López en donde presuntamente hay coimas de 6.000 millones de pesos, 6.000 millones que no tenemos la certeza de que una parte de ese dinero hoy esté financiando la campaña de César Zorro a la gobernación de Casanare. Entonces, pero eso lo dice usted. Lo digo yo, Fabián Gutiérrez, y hay que investigarlo, hay que ir a ver hasta dónde va la investigación y todos estaremos atentos porque sí es importante que nosotros sepamos quién nos financia, quién está detrás de nosotros. Pero bueno, por el otro lado está Marisela Duarte. Nosotros, que ya hemos expuesto las obras que se han hecho, o algunas de las obras que se han hecho en el departamento, donde se recuperó la gobernabilidad, Marisela Duarte encarna los valores de un gran ser humano, de una mujer extraordinaria. Tiene 7 ejes temáticos en su propuesta, pero permítame referirme específicamente a 2. En el sector del agro, a mí me encanta la propuesta de ella por una razón, y es porque está circunscrita a la sostenibilidad, al desarrollo sostenible, en ver cómo nosotros, en efecto, transformamos el campo agroindustrial, de manera industrial, pero sobre todo con una frontera agrícola que sea responsable con las futuras generaciones. Nosotros escuchamos al otro candidato de la misma manera irresponsable que habla Gustavo Petro en decir que vamos a convertir a Colombia y a la Orinoquia en la despensa alimentaria del país y del mundo. Eso es gravísimo. ¿Y por qué? ¿No me parece bien? ¿No le parece por qué? Yo soy magíster en estudios interdisciplinarios sobre desarrollo previo a mi doctorado. Y una de las pasiones mías justamente es el desarrollo sostenible. Y no hay nada
que gaste más agua en el mundo que cultivar. Si nosotros no lo hacemos de manera responsable, si nosotros no lo hacemos pensando en cómo van a sostenerse las futuras generaciones, puede ser algo absolutamente irresponsable. Yo no sé qué tan sensato sea sembrar tantas hectáreas de monocultivos sin que exista una frontera agrícola y sin pensar en las futuras generaciones. Por eso el programa de gobierno de Maricela Duarte me gusta en ese tema, porque es aterrizado y piensa en las futuras generaciones. Piensa en que el desarrollo sostenible no solamente tiene que ser económico, ni tampoco, y no solamente social, sino que también le mete el componente ambiental como consecuencia de un gran desarrollo social. Eso me apasiona y fue uno de los motivos por los cuales también acompañé esta propuesta. ¿Y cuál es el otro eje temático que quiere usted resaltar? El primero, que me parece el más grande de todos, y es que en los 7 ejes temáticos, que por supuesto está salud, educación, infraestructura, todos se tienen que desarrollar, todos tienen que hacer parte de un plan departamental de desarrollo, pero hay uno que ningún gobernador ha tenido, y es el tema social, el tema de la familia. ¿Cuánta gente hoy, querida comunidad, tiene problemas de drogadicción? ¿Cuánta gente tiene hoy problemas de violencia intrafamiliar? ¿Cuánta gente hoy tiene problemas de depresión? Hay índices de suicidio. A muchos de nosotros, a nadie, le enseñan a ser padre. La señora Maricela, desde muy temprana edad, escogió ser madre y conformar una familia de manera consciente, con Alirio. Por eso ella sabe de primera mano cuáles son esas necesidades y lo duro que es sostener una familia. Por eso, en su eje temático número 1, que es extraordinario, se va a concentrar en la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Va a tener la capacidad suficiente para generar políticas públicas que permitan enfocarse en el individuo, en la condición humana del individuo, en la familia y en ver todas las necesidades que nosotros podemos llevar a casa. Por eso nosotros nos opusimos vehementemente en el Congreso contra esa ley que quería legalizar la marihuana, el Partido Verde, el partido de César Zorro, porque la idea es que podamos combatir el microtráfico, que demos seguridad para que los jíbaros se vayan de los barrios de nuestros hijos, de las escuelas de nuestros hijos, para que no tengamos esa problemática. Nosotros nos hemos caracterizado por llevar seguridad. Así que, querido Miguel Ángel, yo le quiero decir de manera muy respetuosa hoy a la comunidad casanareña, durante los últimos 8 años, solamente con 1/3 del presupuesto que tuvo Marco Tulio, se ha generado desarrollo y transformación industrial, social en el departamento. Es probable que se hayan cometido errores. Es muy probable. Esos errores son susceptibles de modificar, son susceptibles de cambiar y transformar. Ayúdenos a cambiarlos, ayúdenos a corregirlos, pero no caigan en el error que cayó el pueblo colombiano con un aparente cambio eligiendo a ese personaje que se llama Gustavo Petro y que hoy estamos absolutamente cansados de sus políticas. Hoy quieren sacar a los más peligrosos delincuentes de la cárcel, pagándoles plata en nuestro presupuesto y los hacen llamar gestores de paz. El Partido Verde está de acuerdo con eso. Esos que acompañaron, esos bandas, los bandidos que acompañaron a César Zorro en la primera línea, los quieren sacar para ser gestores de paz. Nosotros estamos en contra de eso. Nosotros queremos que el presupuesto se incline hacia la educación, se incline hacia a que puedan pagar o se puedan condonar los intereses de las tasas del ICETEX, por ejemplo. Por eso hay una gran diferencia en esas dos campañas. Yo no puedo decir que la campaña de Maricela es perfecta, ni tampoco puedo decir que el gobierno de Alirio y Salomón son perfectos, porque no es cierto. Hay errores que se cometieron, pero la pregunta es, con 1/3 del presupuesto de los anteriores, el desarrollo que nosotros hemos logrado ha sido infinitamente superior per cápita, pero sobre todo porcentualmente hablando, si tenemos como base además algo, querido Miguel Ángel, y es que el salario mínimo de ese entonces era infinitamente inferior al salario mínimo que nos tocó afrontar a nosotros, lo que significaría que si lo hacemos con base en la comparación del salario mínimo, esos 4.8 billones, casi 5 billones, llegaría casi más o menos a 8 billones de pesos. Realmente la cifra que manejó Marco Tulio fue escandalosa. ¿Y dónde están las obras? Fabián Gutiérrez, jefe de debate de la campaña de Maricela Duarte. Muy amable, señor. Es con mucho gusto, querido Miguel Ángel. Le quiero agradecer al pueblo casanareño por permitirme hoy la generosa consideración de escucharme. Recuerden, el próximo 29 de octubre es un día decisivo, es clave. No se pueden volver a equivocar eligiendo a un aparente cambio como lo hicieron con Petro. Denos la posibilidad de que con la señora Maricela Duarte sigamos la transformación creciente del departamento de Casanare. Permitámosle que sea la primera mujer gobernadora. Querida
Madre cabeza de hogar, usted es consciente, las mujeres son más valiosas. Mi mamá me crió a mí después de que mi papá nos abandonó cuando yo tenía 2 años. Yo sé lo que es ser hijo de una mujer luchadora, berraca, como la gran mayoría de ustedes. Maricela encarna sus valores. Unámonos todos en solidaridad hoy defendiendo los principios y valores, porque hay un peligro enorme de que el socialismo llegue a Casanare a través del otro candidato. El próximo 29 de octubre, de manera religiosa, muy temprano, después de ir a culto, después de ir a misa, en familia, de manera masiva, acudamos a las urnas. Vamos todos a votar por Maricela Duarte a la gobernación. Votando por ella, tenemos la gran posibilidad de hacer parte de las páginas de la historia. Muchas gracias.